Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que a todos nos encantan, de esos que nos hacen especular, soñar y a veces, hasta debatir un poquito apasionadamente. Hablamos de chismes, sí, pero de esos chismes que involucran a nuestras estrellas favoritas, a esas personalidades que admiramos y seguimos de cerca, esas que se convierten en parte de nuestro día a día a través de sus trabajos y su presencia en el ojo público. Prepárense porque vamos a desvelar los primeros rumores, los susurros iniciales que apuntan a una posible relación entre dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, Demostrado Demir y Yaz ZGL. Sí han oído bien y créanme, los indicios, aunque sutiles, son más que interesantes y han logrado capturar la atención de miles de seguidores. Antes de empezar a desgranar esta intrigante noticia, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic a ese botón de suscribirse aquí abajo. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y no olviden activar esa campanita para que sean los primeros en ser notificados cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos encanta tenerlos por aquí, construyendo esta comunidad juntos. Como les decía, hoy la lente de la intriga, esa lupa que ponemos sobre la vida de las celebridades, apunta hacia la talentosísima actriz turca Demostrado Demir. Ella es conocida por su indiscutible talento actoral, su carisma arrollador y su belleza en producciones que han conquistado corazones en todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica y más allá. Y en la otra esquina, tenemos al carismático y vibrante músico Yaz ZGL. Seguro que muchos de ustedes ya están familiarizados con ambos, uno brillando en la actuación, dándonos vida a personajes que se quedan grabados en la memoria, y el otro conquistando escenarios y corazones con su música, con melodías que nos hacen vibrar y sentir. Y es precisamente esta combinación, la de dos figuras públicas exitosas y admiradas en sus respectivos campos, lo que siempre despierta la curiosidad innata del público. La pregunta surge de forma natural: ¿será que entre guiones de películas y series, horas de ensayo musical y el constante foco de los flashes de cámara, ha surgido una chispa que va más allá de la amistad profesional? Pues bien, los primeros indicios, esas señales que a veces son tan sutiles que podrían pasar desapercibidas, pero otras veces se vuelven difíciles de ignorar, parecen apuntar con fuerza en esa dirección. Los rumores, como ustedes bien saben y seguramente han experimentado, a menudo comienzan con pequeños detalles, migas de pan digitales o físicas que los fans, con su aguda capacidad de observación, empiezan a recoger. Un me gusta sospechoso en redes sociales que llama la atención por su frecuencia o por la foto específica a la que se le da. Un comentario que por su naturaleza podría interpretarse de mil maneras distintas, dejando espacio para la duda y la especulación. O lo que es quizás lo más emocionante y lo que realmente enciende la mecha de los rumores, avistamientos en lugares que parecen ser mucho más que simples coincidencias casuales. En el caso de Demostrad y Yaz, todo comenzó, como suele suceder en esta era digital tan conectada, con lo que los fans más perspicaces empezaron a notar en sus perfiles de Instagram. Es importante aclarar algo crucial desde el principio: no se trata de publicaciones conjuntas, ojo, eso sería demasiado obvio y probablemente no estaríamos hablando de rumores, sino de una confirmación oficial y rotunda. Lo que ha captado la atención y ha generado esta ola de especulación son las interacciones, esos gestos digitales, a menudo discretos, que para un ojo atento y un fan dedicado, pueden decir mucho más de lo que aparentan a simple vista. Por ejemplo, se ha observado y documentado minuciosamente por parte de sus seguidores que ambos han estado interactuando de forma más activa en las publicaciones del otro en las últimas semanas. Yaz, un músico con una legión de seguidores que no se pierde detalle de su vida, ya sea profesional o personal, ha dado me gusta a varias fotos recientes de Demostrad. Y no hablamos de cualquier foto, sino de aquellas donde ella se ve especialmente relajada, disfrutando de su tiempo libre, compartiendo momentos más íntimos o cotidianos. Esto de por sí podría ser simplemente una muestra de apoyo entre colegas, amigos o admiradores mutuos, algo completamente normal en el mundo del espectáculo. Sin embargo, lo interesante, lo que realmente enciende las alarmas de la especulación, viene cuando comparamos estos gestos con la frecuencia de estas interacciones o con los comentarios que a veces dejan, si es que los dejan. Los fans más perspicaces, esos detectives de redes sociales que os llevamos dentro o que desarrollamos cuando se trata de nuestras celebridades favoritas, empezaron a notar un patrón, una coincidencia de acciones que parecía ir más allá de la simple casualidad.
Además de los me gusta, se han reportado algunos comentarios discretos pero significativos por parte de Jazz en publicaciones de Demostrad y viceversa. Comentarios que no son los típicos y genéricos del "qué guapa", "me encanta tu look" o "genial", sino algo más personal, algo que sugiere una conversación o un intercambio más íntimo detrás de la pantalla, una conexión que va un paso más allá de la interacción pública superficial. Imaginen esto: Demostrad comparte una foto de un café que está disfrutando en un lugar tranquilo y con encanto, y Jazz comenta algo como: ese lugar se ve increíble, es nuevo en la ciudad, o me recuerda a aquel sitio donde tomamos un té una vez. O Demostrad publica una historia corta sobre una canción que le inspira especialmente en ese momento, algo que revela un poco de su estado de ánimo o sus gustos musicales, y Jazz responde con un emoji que denota conocimiento, aprecio o complicidad hacia esa misma canción o artista. Son estos pequeños intercambios, estas migas de pan digitales, las que encienden las alarmas de los seguidores más leales y analíticos, quienes comienzan a tejer las primeras hipótesis. Pero el rumor no se queda confinado al espacio virtual de las redes sociales. Los rumores, como una planta, necesitan ser regados y alimentados para crecer, y a menudo, ese alimento llega cuando las interacciones virtuales se trasladan a la vida real. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa y la especulación se intensifica. Se ha dicho y hay testimonios de ello, aunque hasta ahora son anónimos y por supuesto, no han sido confirmados oficialmente por ninguna de las partes, que Demostrad y Jazz han sido vistos juntos en eventos privados, en reuniones con amigos en común, o incluso compartiendo cenas en restaurantes discretos y poco concurridos, lugares donde la posibilidad de ser reconocidos es menor. Imaginen la escena, ambos intentando pasar desapercibidos, quizás con atuendos casuales, disfrutando de una velada tranquila, pero la suerte no siempre acompaña a quienes buscan la discreción. Un fan los reconoce o alguien cercano a ellos, y de pronto, la noticia, el susurro, empieza a circular de boca en boca, o mejor dicho, de mensaje en mensaje de WhatsApp y de mensajes directos de Instagram, propagándose como la pólvora por las redes sociales y los foros de fans. Estos avistamientos, según los rumores que circulan en los círculos de fans y en algunas plataformas de noticias de entretenimiento menos oficiales, no son de encuentros fugaces, incómodos o forzados por la agenda de trabajo o por compromisos públicos. Se habla de momentos de complicidad, de miradas que parecen ir más allá de la simple amistad profesional, de conversaciones animadas y risas compartidas. Se describe un ambiente de comodidad y cercanía entre ambos. Por supuesto, hasta ahora, todo esto sigue siendo especulación, conjetura, la materia prima de los rumores. No hay fotos nítidas y contundentes que los muestren tomados de la mano, compartiendo un beso apasionado, o alguna otra prueba irrefutable. Tampoco ha habido declaraciones públicas de ninguno de los dos, ni de sus representantes, que confirmen o desmientan estas versiones. Y es precisamente esa falta de confirmación oficial, ese vacío de información concreta, lo que alimenta el misterio, la intriga y, para muchos, la ilusión. Nos obliga a estar atentos, a descifrar cada movimiento, cada pequeña pista, cada interacción, como si fuéramos detectives en busca de la verdad. Y es que pensemos por un momento, ¿qué haría a esta posible pareja tan interesante y tan atractiva para el público y para los medios? Demostrad Özdemir es, sin lugar a dudas, una de las actrices jóvenes más exitosas y cotizadas de Turquía en la actualidad. Su trayectoria es impresionante, marcada por papeles protagonistas en producciones que le han valido reconocimiento internacional, premios y una base de fans extremadamente fiel y apasionada. Ha protagonizado series que han sido auténticos fenómenos de audiencia y cultural, y su estilo, tanto en la pantalla, encarnando a personajes complejos y cautivadores, como fuera de ella, en su vida pública y en sus apariciones, es admirado por muchos como un referente de elegancia y buen gusto. Por otro lado, Jazz ZGL, aunque quizás menos conocido a nivel mundial en comparación con la proyección internacional de Demostrad, es una figura consolidada y muy respetada en la escena musical turca. Su música tiene un estilo propio, distintivo y reconocible, y sus conciertos son siempre un éxito rotundo, llenando recintos y generando un ambiente electrizante. Es un artista con mucha personalidad, carisma en el escenario y una conexión genuina con su público, que lo adora y lo sigue incondicionalmente. La combinación de una estrella de la actuación en la cima de su carrera y un músico talentoso y carismático siempre tiene un aura especial, un magnetismo particular. Nos permite imaginar cómo sería esa dinámica, cómo podrían complementarse sus mundos creativos tan intensos, cómo podrían nutrirse mutuamente de sus experiencias y perspectivas. ¿Comparten intereses más allá de sus respectivas carreras, que son sus principales focos de atención?
¿Se inspiran mutuamente en sus procesos creativos? Son preguntas que surgen de forma natural en la mente de los seguidores, y que hacen que sigamos de cerca sus movimientos, sus declaraciones y, por supuesto, sus interacciones digitales y reales. Es importante recordar, y lo mencionamos siempre en este canal para mantener los pies en la tierra, que en el vertiginoso mundo de las celebridades, los rumores son pan de cada día. Son una constante, una parte intrínseca del ecosistema del entretenimiento. A veces son completamente infundados, producto de la desbordante imaginación de los fans que desean ver a sus ídolos felices y emparejados, o de la necesidad de la prensa de generar contenido y captar la atención. Otras veces, sin embargo, esos rumores tienen un germen de verdad, una pequeña semilla de realidad que, al ser regada por la especulación, puede florecer. Lo que hace que este rumor en particular sobre Demostrad Özdemir y Yaz ZGL sea particularmente intrigante y digno de análisis es la sutileza de las pistas iniciales. No son escándalos públicos, ni confesiones apasionadas ante las cámaras, ni filtraciones explosivas. Son pequeños detalles, gestos discretos, interacciones casi imperceptibles para el ojo no entrenado, que al ser reunidos y analizados en conjunto, forman un cuadro que muchos encuentran plausible y emocionante. Podríamos pensar, ¿por qué tantos me gusta y comentarios en redes sociales? Pues en la era de las redes sociales, estas plataformas se han convertido en el principal medio de comunicación, no solo para las estrellas que interactúan con sus vastas bases de fans, sino también, y cada vez más, entre ellas mismas. Un simple me gusta puede ser una forma discreta y sutil de mostrar interés, aprecio o admiración por el contenido de alguien. Un comentario, aunque sea breve y aparentemente inocente, puede ser el inicio de una conversación más profunda y personal que va más allá de lo público. Y cuando estas interacciones digitales, sutiles pero significativas, se combinan con los rumores de avistamientos en la vida real, la teoría de una posible relación comienza a tomar forma, a ganar credibilidad para muchos. Además, es completamente natural y humano que los fans quieran ver a sus ídolos felices, realizados y acompañados. Y si esa persona que acompaña a su ídolo es alguien que también admiran, que perciben como compatible, o que simplemente les genera curiosidad, la ilusión se dispara. La química que ambos proyectan en sus respectivas facetas públicas, la energía que transmiten en sus trabajos, sumada a estas pequeñas señales y rumores, crea un escenario perfecto para que la imaginación de los seguidores vuele, para que construyan sus propias narrativas. Es posible, y de hecho es una hipótesis muy plausible, que ambos estén en una etapa inicial de conocerse, de explorar una conexión que podría evolucionar hacia algo más profundo. Quizás disfrutan de la discreción, de mantener su vida privada alejada del escrutinio público masivo en estas etapas tempranas, y prefieren mantener esta fase inicial de su posible relación lejos de los focos y las cámaras. Y eso, de alguna manera, también le añade un toque romántico, ¿no creen? La idea de que dos personas exitosas y admiradas en el ojo público quieran proteger su espacio privado, su intimidad, mientras construyen algo especial y significativo. Lo que sí está claro y es un hecho innegable, es que hasta el momento, ni Demostrad Özdemir ni Yaz ZGL han emitido ninguna declaración oficial al respecto, ni confirmando ni desmintiendo estos rumores. Y es muy probable que sigan en esa línea, manteniendo el silencio por un tiempo. Las celebridades a menudo optan por esta estrategia de mantener un perfil bajo y dejar que los rumores fluyan, observando cómo reacciona el público y los medios. Y quizás para tener tiempo de evaluar la solidez y el futuro de la relación antes de hacerla pública. A veces esperan a que la relación esté más consolidada, a que haya una certeza mayor, antes de dar el paso de hacerlo oficial, o simplemente disfrutan de la libertad y la privacidad que les otorga el hecho de que la relación aún no esté en el ojo público. Lo que a nosotros como espectadores y aficionados a este tipo de noticias y especulaciones, nos queda es estar atentos. Seguir sus redes sociales con esa mirada analítica y curiosa, interpretar las pistas que puedan dejar, conectar los puntos, y sobre todo, disfrutar del misterio y la emoción que rodea a estas historias. Porque al final, ¿qué sería del mundo del entretenimiento? Y de la cultura pop sin un poco de especulación, de ilusión y de ganas de creer en historias de amor que nacen entre flashes y aplausos? Para resumir un poco lo que hemos estado hablando en este análisis detallado. Los primeros rumores sobre una posible relación sentimental entre Demostrad Özdemir y Yaz ZGL han surgido a raíz de una serie de interacciones sutiles pero recurrentes en redes sociales, como me gusta, estratégicos y comentarios que parecen tener un matiz más personal, y de supuestos avistamientos juntos en la vida real, en contextos privados.
Si bien no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados, estos indicios han sido más que suficientes para encender la chispa de la curiosidad en sus miles de seguidores, quienes han comenzado a especular activamente sobre la naturaleza de su relación. Ambos son figuras muy queridas y admiradas en sus respectivos campos, la actuación y la música, y la idea de que puedan estar juntos, de que sus caminos creativos y personales se hayan cruzado de una manera tan especial, ha generado una gran expectativa y entusiasmo. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, por su atención y por estar siempre conectados con nuestro canal. Su presencia y su interacción son nuestra mayor motivación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estos rumores. ¿Creen que hay algo de cierto en todo esto? ¿Les gustaría ver a Demostrad y Jazz juntos como pareja? ¿Tienen alguna teoría propia sobre sus interacciones? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones y sus comentarios en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido y compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Ayúdennos a hacer que esta comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido que les encantará. Adiós.